Buenas a todos, estamos en el sexto vídeo y en este vídeo lo que vamos a continuar es aprendiendo sobre listas. Vamos a profundizar en ellas y bueno, para ello vamos a crear un fichero que se llame listas.py y vamos a empezar con una lista de prueba que va a ser una lista de strings. Por ejemplo, vamos a hacer una lista de frutas. Frutas igual a los strings, por ejemplo, plátano, por ejemplo, fresa, naranja, kiwi. Voy a quitar los ficheros de aquí para que nos dejen más espacio. Y bueno, para empezar vamos a aprender algunos métodos que tienen las listas, como puede ser el append. Si nosotros queremos hacer un append que es Añadir un elemento al final de la lista. lo que debemos de hacer es frutas.append. Los métodos siempre es el nombre de la lista, punto y el nombre del método. Entre paréntesis vamos a poner el elemento que queremos añadir. En nuestro caso vamos a añadir un string que, por ejemplo, pues sea una manzana. Y de esta manera, si nosotros ahora devolvemos aquí frutas, o mejor dicho, lo imprimimos, lo que vamos a obtener es que hemos añadido al final la manzana. De esta manera vemos cómo la lista ahora tiene 5 elementos en vez de 4 y al final contiene la manzana. El siguiente método que vamos a aprender es el insert, que es Insertar en una posición y un elemento X. para esto frutas.insert, y lo que vamos a hacer es indicarle la posición en la que queremos añadir el elemento. En nuestro caso, por ejemplo, en la segunda posición, ya sabéis que empieza desde la posición 0 hasta n-1, entonces la segunda posición sería el 1. ¿Y qué añadiríamos? Pues por ejemplo, vamos a añadir la pera. Imprimimos el contenido de frutas de nuevo y ejecutamos. Vemos cómo efectivamente en la posición número 2 hemos insertado la pera. Como tercer método tenemos el pop, que lo que hace es Elimina el último elemento de la lista y lo devuelve. Esto es importante porque si nosotros hacemos frutas.pop no vamos a necesitar ningún argumento que pasarle, pero podemos guardarlo en una variable, por ejemplo, último elemento, y si nosotros hacemos un print de último elemento y un print de frutas, pues veremos como de frutas se ha eliminado el último elemento y se ha almacenado en la variable de último elemento. ¿Por qué? Porque este método de aquí, cuando se ejecuta, devuelve el elemento que ha eliminado. De esta manera podemos ver cómo la manzana, que era el último elemento, se ha eliminado, se ha guardado efectivamente en la variable último elemento porque lo ha devuelto y la lista nos la ha actualizado. Como siguiente método vamos a aprender lo que hace el método remove. Y es que este elimina el primer elemento que sea igual a X. Que X va a ser el parámetro que nosotros le vamos a pasar. Entonces, en este caso hacemos un frutas.remove, le pasamos como parámetro, por ejemplo, queremos quitar el plátano e imprimimos el contenido de frutas. Esto lo guardamos y ejecutamos y efectivamente hemos conseguido quitar el plátano de la lista, que era el primer elemento, pero podríamos haber quitado cualquier otro siempre y cuando se lo pasemos correctamente como parámetro. Es importante saber que Python es case sensitive. Por lo tanto, si aquí pones una P mayúscula, no es lo mismo que poner plátano con P minúscula, por ejemplo. Por lo tanto, mayúsculas y minúsculas las distingue y no son lo mismo. El siguiente método que os quería enseñar es el count, y es que este lo que hace es Devuelve el número de elementos X que hay en la lista. por ejemplo, nosotros podemos hacer un print de frutas.count y, por ejemplo, vamos a contar el número de peras que hay, el string pera. Y efectivamente nos devuelve 1. En este caso nos lo imprime, lo podríamos almacenar en una variable, como bien he hecho antes. También tenemos el método reverse, que lo que hace es Poner los elementos de la lista de forma inversa.
Y es que esto, si nosotros hacemos un frutas.reverse, no necesitamos pasarle ningún parámetro y luego imprimimos frutas. Lo que va a hacer es el orden inverso de la lista, ¿no? Por lo tanto, kiwi estará en la primera posición, pera estará en la última, fresa estará en la tercera posición y naranja está en la segunda. Y esto lo podemos ver ejecutándolo, que efectivamente se cumple esto. Por último, tenemos el método clear, que lo que hace es Elimina todos los elementos de la lista. y esto es que si nosotros hacemos frutas.clear, no necesitamos pasarle ningún argumento, por lo tanto, si imprimimos frutas ahora mismo sería una lista vacía. Efectivamente, tenemos la lista vacía que la hemos imprimido. Pues una vez que sabemos algunos de los métodos que incluyen las listas y lo que es una lista, me gustaría explicaros una cosa que se llaman list comprehensions, que es una cosa bastante interesante y que nos puede ahorrar líneas de código y bueno, puede resultar bastante útil a la hora de resolver algunos problemas. Por lo tanto, voy a plantearos un problema y es que yo quiero obtener una lista con los cuadrados de los números del 0 al 9. Entonces, muchos de vosotros seguramente me contestaréis la siguiente respuesta y es que crearíais una lista cuadrados vacía de esta manera y me diríais que haríais un bucle for i in range 10, lo que vamos a hacer es un cuadrados.append de i al cuadrado. Y es que tendríais razón, esto está bien hecho y el resultado es totalmente válido. Pero fijaos cómo ha ocupado 3 líneas de código el hecho de hacer el ejercicio. De hecho, si lo imprimimos, vais a ver cómo cuadrados incluye la lista con todos estos cuadrados, ¿no? Que serían del 0, el cuadrado del 0 es 0, el cuadrado del 1 es 1, el cuadrado del 2 es 4 y así sucesivamente hasta el 9, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que para esto sirven las list comprehensions. Nosotros podríamos guardar, por ejemplo, cuadrados 2 y haríamos una list comprehension. ¿Qué estructura tiene una list comprehension? Pues bien, abriríamos los corchetes como si fuese para hacer una lista y dentro incluiríamos un bucle for. En este caso, ¿qué bucle for nos interesa hacer? Pues for i in range 10. De esta manera, nosotros tendríamos un bucle for que iría la i desde el 0 hasta el 9. ¿Qué pasa? Que al principio lo que debemos de hacer es decir qué debe de añadir a la lista. En este caso, si pondríamos i, pues añadiría y a la lista. De hecho, vamos a ver el resultado de esto, cuadrados 2. Si nosotros imprimimos esta lista, vemos cómo los números que contiene la lista van del 0 al 9. Pero nosotros no queremos que incluya del 0 al 9, nosotros queremos los cuadrados. Entonces, ¿qué haríamos? Pues, ¿qué queremos que añada a la lista? Y al cuadrado, ¿verdad? Por lo tanto, veis cómo este mismo ejercicio, veis como las dos listas son iguales, este mismo ejercicio de aquí arriba lo hemos resuelto en una sola línea. De hecho, aquí os traigo una forma aún más corta de imprimir esta lista y como veis da el mismo resultado y fijaos cómo hemos resuelto en una sola línea este problema. Y es que nosotros también podemos incluir algunas excepciones porque me diréis, bueno, y si yo quiero poner un if, ¿cómo lo pongo? Pues se añade al final el if. De esta manera, espacio, if, y ponemos aquí detrás la condición. Por ejemplo, si el resto de dividir i entre 2 es igual a 0, es decir, si es un número par, inclúyemelo en la lista y ponme su cuadrado en la lista. De esta manera, nosotros podemos ver cómo solo nos incluye los cuadrados de los números pares. Y bueno, aquí os traigo un par de ejemplos más que me parecen bastante interesantes. En este ejemplo de aquí, como veis, ¿qué hago? Bien, pues primero vamos a empezar por el for. Este es el for que hacemos, for i in range del 1 al 6 sin incluir el 6, es decir, del 1 al 5. Entonces, i toma los valores del 1 al 5 dependiendo de la vuelta. ¿Y qué devuelve? Pues devuelve esto de aquí. ¿Por qué? Porque está delante del for. Entonces, ¿qué devuelve? Pues devuelve un string. ¿Qué va a ser ese string? El round, que esto es una función que hasta ahora no habíamos visto, que esto toma primer parámetro el número a redondear y el segundo parámetro número de decimales al que lo queremos de redondear. Entonces, lo que va a coger es el número pi, que ya sabéis que es el 3,14, 15, tal. Lo que hace es redondearlo al i, es decir, en la primera vuelta lo redondeará con un decimal, en la segunda vuelta con 2 decimales, en la tercera con 3, con 4 y con 5 finalmente.
que a continuación lo vamos a ver, pero quiero explicaros antes el último ejemplo que os traigo, que he creado una lista de frutas 2 que incluye strings con espacios delante, delante y detrás, como veis aquí, o detrás. Y nosotros, claro, no queremos almacenarlos de esta manera porque no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es, vamos a utilizar un método de los strings que se llama strip. Esto lo que hace es quitar los espacios en blanco, bien sea delante, delante y detrás, como veis aquí, o detrás, ¿bien? Y nos deja el string con las letras solamente. Entonces, de nuevo, hacemos un for a través de frutas 2, que tiene 3 strings dentro de ella. En cada vuelta, fruta va a tomar el valor de un string y lo que va a hacer con ese string es añadirlo a la lista, pero antes haciéndole un strip, que es, como bien he dicho, quitándole los espacios en blanco. Entonces esto si lo ejecutamos, efectivamente, este es el ejemplo de antes de los números pares y los cuadrados. Este es el del número pi, que para utilizar el número pi, vosotros si ponéis pi solamente, Python no lo entiende, hay que importarlo de una librería, que hasta ahora tampoco habíamos importado nada. Hay que importarlo de la librería math, que es propia de Python, y para ello tenemos que poner arriba del todo, esto es por convención, ¿vale? Lo establece así el estándar de Python, esta línea, from math, que es la librería, impórtame el número pi, y después dejamos dos espacios en blanco porque también lo dice el estándar de Python. Entonces, volviendo al ejemplo, tenemos aquí una lista con el número pi en string, importante. ¿Veis las comillas? Esto no son integers, no son floats, no son otro tipo que no sea string, son strings, ¿vale? Y el primer elemento tiene redondeado a 1, el segundo a 2 decimales, el tercero a 3, el cuarto a 4 y el quinto a 5. Por último tenemos el ejemplo de los strings, de la lista de strings con espacios delante y detrás de los strings, y como veis nos ha almacenado correctamente las 3 frutas que teníamos aquí añadidas con espacios que estaban erróneos y se los hemos quitado. Por último os quería traer el último ejemplo de las list comprehension. Y es que esta no es una list comprehension cualquiera, es una list comprehension anidada, es decir, hay una dentro de otra. Y como veis aquí, pues tenemos dos bucles dentro de una comprehension list, que primero se ejecuta este y X toma el valor de 1, de 2 y de 3 en sus correspondientes vueltas. Pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, en la primera vuelta X toma el valor de 1 y cuando X tiene el valor de 1 se ejecuta este bucle de aquí. Por lo tanto, Y toma el valor de 3 y aquí tenemos la comprobación de que X sea diferente de Y. Por lo tanto, 1 es diferente de 3, true. ¿Y qué hacemos? Devolvemos una tupla que contiene X e Y. Seguimos en la segunda vuelta de Y y tomaría el valor de 1, por lo tanto X no es diferente de Y, no añadimos la tupla de 1 y 1. En la siguiente vuelta del bucle de Y sería 4, por lo tanto al ser diferentes sí que se añadiría la tupla y luego pasaríamos de nuevo otra vez al bucle for de la X, que X ahora sería el valor de 2, por lo tanto se volvería a repetir el bucle de Y y tomaría el valor de 3, de 1 y de 4. Así sucesivamente hasta completar todo y como el resultado nos daría una lista de tuplas que tienen números diferentes en la misma tupla. Como habéis visto, una tupla no puede tener la X y la Y iguales porque hemos puesto esta condición, ¿no? Entonces, bueno, ahora os voy a poner el código con el que se haría esto con bucles anidados de una forma más desglosada. Bueno, y es que como veis el código desglosado con bucles convencionales, bucles anidados, eso sí, porque no hay otra manera de hacerlo, es mucho más extenso. Como veis, contra más complejo es el código o más líneas tiene el código, la comprehension list lo reduce todo a una, y es que por eso es interesante esta propiedad. Entonces, bueno, como veis aquí creamos una lista de combinaciones, una lista vacía, empezamos el bucle for con la primera lista, tomando X valores de 1, 2 y 3, luego le metemos un bucle anidado de Y tomando valores de 3, 1 y 4, y le metemos la condicional if de que X sea distinto de Y para hacer un combinaciones.append de la tupla, importante estos dobles paréntesis, ¿vale? Para indicar que es una tupla, lo que queremos añadir con la primera posición X y la segunda posición Y. Imprimimos esto, nos da el mismo resultado que en esta sola línea, ¿no? Entonces es alucinante cómo puede ser tan compacto en Python
una comprehension list. Yo os animo a que intentéis utilizarla, entenderla. Sé que puede llegar a ser complicado, sobre todo al principio, pero una vez te acostumbras, reduces mucho más tu código y queda mucho más profesional. Dicho esto, el vídeo ha terminado por aquí. Puede que sea un vídeo un tanto complejo en algunas cosas y tal, pero ya os digo que, por ejemplo, lo de las list comprehensions es una manera divertida de hacer, por ejemplo, bucles anidados o generar una lista a través de un bucle. Pues espero que os haya sido útil este vídeo, que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Adiós.